quoi, l'administration? Rien. Alors tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on dit. Un joven recluso será obligado a matar por ellos. Des gagas, hein, qui aussi à lui, hein. C'est mon frère Noé, hein. Ça vous mène à vous liberté. Lo desprecian. Creen que es alguien insignificante, La dernière fois. que tiene miedo. Putain d'arabe travaille pour les corps. Se equivocan. Bienvenidos al lado oscuro. Hoy contaremos un profeta. Antes de comenzar, suscríbete para seguir trayendo contenido al canal. Comencemos. Malik El Yevena, de 19 años, un joven francés de origen argelino, es condenado a 6 años de prisión por agredir a agentes de policía. La rutina para él es simple. Trabaja en la fábrica textil, haciendo pantalones, de lo cual no sabe mucho, pero aprende. Pasa tiempo en su celda y luego en el patio de la prisión. En la prisión existen dos grupos diferenciados. Uno de ellos son los corsos, que tienen la posición dominante. El otro grupo son los musulmanes, que se unen sobre todo por la religión y el idioma. Cuando está en las duchas en el pabellón B, Recep, un testigo de juicio de origen musulmán, le ofrece hachís, pero a cambio quiere tener sexo con Malik, y este lo insulta. Un día después, en el patio, la gente de Luciani, el líder corso, lo lleva a hablar y a través de amenazas le piden que mate a Recep. A cambio de esto, le ofrecen protección. Él intenta negarse, ya que nunca ha matado a nadie, pero ellos son enfáticos. Si se niega, el muerto será él. Malik intenta ser castigado para estar en una zona aislada. Los corsos descubren su estratagema y es golpeado por Luciani y sus hombres de forma brutal. Cuando él acepta supuestamente el intercambio de relaciones por el hachís ofrecido por Recep, este lo lleva a su habitación, en donde mientras conversan, nos enteramos que Malik no sabe leer ni escribir. Recep le ofrece sus libros. Sin embargo, poco después, Malik aprovechará para matarlo, proceso que no será limpio ni rápido. Instado por la sugerencia de su víctima, Malik se inscribe en los cursos de francés en la cárcel. Malik comienza a tener en esa época visiones de Recep en su celda. De esta forma pasa su primer año. El joven se ha convertido en un sirviente de los corsos. Sin embargo, es despreciado por ser de ascendencia árabe y apenas aguantan su presencia. En las clases de otras materias, conoce a Riyad, otro preso de origen musulmán. Ellos serán amigos. Malik, por su parte, no solo es despreciado por los corsos, sino también por los árabes que lo ven como un traidor al seguir a Luciani. Un fallo público en los juicios hace que la mayoría de los seguidores de Luciani salgan de prisión, dejándolo con menos gente. Malik aprovecha para decirle a Luciani que ha aprendido corso escuchándolos. Esto molesta al mafioso. Aún así, lo usará para sus recados. Nos enteramos además que Riyad ha tenido cáncer y lo ha superado, pero eso le facilita salir de la prisión. Es en esta época que conoce también a Jordi, el gitano. Este se dedica a la venta de drogas en el pabellón. Malik ve en esto una oportunidad de hacer negocio, pues él tiene la influencia de los corsos y Jordi la red de contactos, por lo que se asocian. Luciani le facilita al joven un permiso para salir de licencia por un día, para que él haga sus recados fuera de prisión. Se reúne con Riyad, que ha obtenido trabajo gracias al imán Musab. Así conoce a su ahijado recién nacido. Malik le ofrece a su amigo el trabajo de chofer para sus objetivos, y éste acepta sin dudarlo. Jordi le cuenta cómo escondió 25 kilos de sustancia ilegal antes de ser atrapado, y le pide recogerlo. Malik sale del lugar con el permiso de 12 horas. Riyad viene a recogerlo.
Su amigo lo invita a su casa para que conozca a su esposa. Más tarde se reúne con el contacto de Luciani, Sampiero. Malik recibe la misión de contactar con un grupo opositor. Él logra contactar con el grupo, pero casi lo matan en el proceso. Una vez hecho el trabajo para Luciani, se dirige a los servicios higiénicos que le indicó Jordi. Le encarga la sustancia a Riyad, además de dinero. Malik ofrece el negocio a su amigo para que dividan ganancias. Al regresar, Luciani le advierte que su tiempo de salida le pertenece y que debe seguir sus órdenes. Sus estudios siguen perfeccionándose. Los negocios con el gitano también progresan. La población de musulmanes en la cárcel aumenta y esto inquieta a César. Malik le sugiere que si quiere meter presión a los árabes, cause una redada de los vigilantes, de forma que los musulmanes le pidan ayuda sometiéndose a él. Luciani sigue la recomendación. Hassan se acerca a él para pedirle el favor. Malik le encara el desprecio al que lo han sometido su propia comunidad. Sin embargo, gracias a este favor, se gana su respeto, que es lo que él quería. Malik sigue, por su parte, teniendo conversaciones con el fallecido. Fuera de la prisión, Riyad tiene problemas con un competidor llamado Latif, apodado el egipcio. Este lo secuestra. Malik se entera y usa sus contactos con los árabes para identificar a los familiares y amenazar al egipcio, el cual suelta a Riyad. Luciani se llega a enterar de cómo Malik usa su influencia y lo castiga brutalmente. En su habitación, Malik tiene otra visión acerca de unos ciervos en una carretera. Días después, Luciani le dice que irá a Marsella. Deberá reunirse con un árabe, Brahim Latrach. Cuando sale, viaja en avión. A su llegada lo recogen. Él negocia los términos del acuerdo con Latrach. Este se encuentra muy molesto por la muerte de uno de los suyos, Reyeb. Está indignado por ver a un árabe trabajar para los corsos. Quiere saber además quién mató a Reyeb. En ese momento, Malik ve una señal de tránsito y le dice que vienen los ciervos antes de que choquen atropellando al animal. Latrach, impresionado por cómo este joven supo lo de los ciervos, lo llama profeta. Malik, desanimado, le dice que él mató a Reyeb, mas Latrach no lo mata por esto. Latrach le informa que los corsos tienen un soplón que trabaja para los italianos. Malik aprovecha para pedirle un favor acerca del egipcio y Latrach le ofrece trabajar juntos. Gracias a esto, el problema con los competidores se soluciona, ya que serán socios. Su amigo le dice que el cáncer ha regresado y se someterá a una quimioterapia. Luciani pierde la paciencia con su socio Jack Markagi por la filtración de información. Luego de esto, Malik llama a un contacto exterior y pide que todo su dinero ahorrado lo den al imán Musab, en nombre de Malik. En la cárcel, los musulmanes lo interceptan por el dinero que le dio al imán. Malik les propone una solución a un problema que ellos tienen. Les dice que ese dinero puede facilitarles las cosas a ellos dentro de la cárcel de forma que ganen más poder. Los musulmanes aceptan el trato. Luciani quiere que Malik contrate unos hombres para que le den una paliza a su socio Markagi y a los italianos. Este nivel de traición interna entre los corsos es grande y Malik consulta con Riyad. Este le dice que solo tiene 6 meses de vida, por lo que no pierde nada. Malik le promete cuidar de su hijo y esposa. En su celda tiene la visión de Reyeb danzando en oración a su Dios. Riyad vuelve a visitarlo y le informa que fracasaron en su incursión. Luciani entra a la habitación de visita a quejarse de que ha perdido dinero por culpa de ellos. Malik calma a Riyad, hablándole en árabe, le dice que se vengarán, pero no debe verlo venir. Y para aparentar su misión, golpea a Riyad. A su amigo le dice que esta vez harán el trabajo solo los dos. Lo primero que hacen es emboscar a Vittori, el socio de Luciani, y darle una paliza. Luego van con su camioneta a buscar a Markagi.
Uno de los hombres de Marcagui sale a comprar cigarrillos y Malik aprovecha el momento de regreso del corso para balear a los tripulantes del vehículo. La incursión es peligrosa, pero Malik demuestra su determinación. Luego de esto, raptan a Marcagui. No obstante, no lo matan. Le informan que fueron contratados por Luciani para matarlo, pero que no lo van a hacer, y lo dejan solo con Vittori, para que el jefe mafioso tome su propia venganza. Esa noche Malik la pasa en la casa de Riab y su familia. Él habla con Yamila, la esposa, y le informa de la muerte próxima de Riab, lo que deja a la mujer muy triste. Malik regresa a prisión al día siguiente, por lo que lo ponen en aislamiento por 40 días como castigo. Este aislamiento lo salva de cualquier contacto con Luciani y sus represalias. Mientras tanto, en la cárcel, Marcagui usa su influencia para acabar con gran parte de la facción de Luciani, a través de una lucha violenta. El tiempo pasa, y en el exterior poco después, Riab fallece. Malik sale de su confinamiento. En el patio, durante el descanso, Luciani se sienta en una banca ocupada por otros 2 presos. Malik aparece en el patio acompañado por el grupo de musulmanes, con los que se lleva bien. Luciani lo observa y le hace señas para que se le acerque, pero este lo ignora. El corso finalmente se acerca, pero es interceptado por 2 árabes que lo golpean, después de lo cual da media vuelta y se va. Malik ha terminado los 6 años de prisión. Cuando sale, hay gente que lo conoce y lo saluda. Él se encuentra con la esposa y el hijo de Riab fuera de la prisión. Ellos lo están esperando. Mientras se va caminando con Yamila, un convoy de vehículos que transporta a los nuevos socios de Malik lo escolta. Un profeta. Y bien, este fue mi resumen de Un profeta, película de 2009, considerada por la crítica como una de las mejores cintas del siglo XXI, ganadora de innumerables premios. Si el video te gustó o entretuvo, suscríbete y dale like. Esto ha sido Lado Oscuro. Nos vemos en el siguiente video.